Se reúne la presidenta Claudia Sheinbaum con gobernadoras y gobernadores del país. Fue la sesión número 50 del Consejo Nacional de Seguridad con un llamado a trabajar de manera coordinada a favor de mantener la seguridad nacional en todo el país y lograr la pacificación. Revela encuesta del INEGI que la confianza de los empresarios en instituciones de seguridad se mantiene en un alto nivel y dan una buena calificación al trabajo de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Ejército. Por el contrario, consideran a jueces y agentes de tránsito con los niveles más altos de corrupción. Detienen autoridades federales en Culiacán, Sinaloa, a presuntos operadores de los Chapitos, quienes cuentan con órdenes de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y tráfico de armas. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, destaca el trabajo de nuestro país en la materia y considera se está desmantelando el cártel de Sinaloa. En el mundo, Donald Trump nombra a Ronald D. Johnson como próximo embajador en México. Se trata de un exoficial de la CIA y de las Fuerzas Especiales del Ejército, quien tiene la encomienda de poner fin a la migración y al flujo de fentanilo. Y en el Colegio de San Ildefonso está abierta la exposición Exiliadas de España. Artistas en México visibiliza y destaca el legado artístico de 29 mujeres que emigraron a nuestro país durante la Guerra Civil Española. Son 200 obras en distintos formatos, pintoras, muralistas, ilustradoras, como Remedios Varo, Elvira Gascón y Marta Palau. Está por terminar el otoño y así es como le damos la bienvenida al invierno con el follaje. Es la Navana no Sato en Japón. Las hojas de otoño están en su máximo esplendor. Y es que el mundialmente conocido jardín de begonias es famoso por el estanque Kagami. Ahí se puede ver el hermoso reflejo de las hojas otoñales en la superficie del agua. Sin embargo, la iluminación de este espacio hace que el jardín brille en todo su esplendor y así crea una atmósfera más romántica, para algunos melancólica, pero por supuesto, sin duda, atractiva y emocionante. Vemos muchos colores, resaltan los verdes, los amarillos, los naranjas. La combinación de esto en las hojas de otoño hace que se aprecie desde aproximadamente mediados de noviembre esta tonalidad y se prolonga hasta el mes de diciembre. Y con estas coloridas imágenes les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días. Miércoles 11 de diciembre, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Buenos días, Lía Vadillo, Magdalena Alejo, son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias por sus comentarios. En redes sociales nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Y les recordamos que también nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. Desde aquí les saludamos también a quienes nos siguen más allá de las fronteras a través de nuestra señal internacional. Les recordamos que pueden acceder a nuestro código QR escaneando lo que aparece en la pantalla para que sigan de cerca toda la información que tenemos en 11noticias.digital. Y por supuesto, como todos los días, le invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios. Pueden utilizar también el hashtag 11noticias. Y bueno, sabemos que su opinión para nosotros es muy importante y siempre les agradecemos que se sumen a nuestra pregunta del día. Hoy, importante, ¿conoces los riesgos de utilizar antibióticos sin prescripción médica? Sus comentarios en redes sociales los esperamos y más adelante los vamos a leer uno a uno en este espacio. Por lo pronto, vámonos directo con los detalles. En Acapulco, Guerrero, se llevaron a cabo los trabajos del Consejo Nacional de Seguridad Pública encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí participaron gobernadoras y gobernadores. En este encuentro, la mandataria federal destacó la importancia de que los gobiernos estatales estén al pendiente de lo que sucede a diario en materia de seguridad
en sus entidades. Pero además se presentaron los ejes estratégicos con prioridad nacional y los criterios de distribución de recursos en la materia. La información la tiene mi compañero Arturo Arellano. Es un consejo, un llamado a que gobernadores, gobernadoras atendamos de manera personal el tema de la seguridad. No es algo que se pueda delegar. De esta manera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a las y los gobernadores del país para que trabajen en coordinación a favor de la seguridad nacional y lograr así la pacificación de México. Al encabezar la 50ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la mandataria destacó la importancia de que los gobiernos estatales estén diariamente al pendiente de lo que pasa en su entidad en materia de seguridad. Las y los gobernadores deben de asumir esa responsabilidad. Con todo respeto, ahí donde el gobernador o gobernadora está al frente, se nota. Ahí donde no se atiende, siempre hay problemas. Y uno puede pensar, y no lo digo muy respetuosamente, que con atender una vez a la semana es suficiente. No es suficiente. La presidenta detalló los ejes de la estrategia que impulsa el gobierno federal: atención a las causas, consolidación de Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia e investigación y la coordinación con entidades federativas. El primero es la atención a las causas. Nuestra tarea es evitar que cualquier joven se acerque a un grupo delictivo. Y eso solo se puede dar con justicia social y atendiendo las causas profundas de la desigualdad en nuestro país. Y la segunda tiene que ver con la cero impunidad. Nosotros tenemos que lograr como Estado mexicano que el delito grave que se comete en nuestro país sea sancionado. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ofreció todo el apoyo a los gobiernos locales para lograr que la seguridad sea un hecho en las entidades. Estamos aquí para apoyarlos, para ponernos a sus órdenes y reiterar el compromiso de colaboración del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal. Vamos a seguir sumando las capacidades del Estado mexicano y trabajando con los estados para brindar un entorno de paz y seguridad a los habitantes del país. 11 Noticias, Arturo Arellano, Merlín. Precisamente ahí en Acapulco, Guerrero, es un territorio que busca resurgir después de ser golpeado por 2 huracanes en menos de un año. Fue el elegido como el sitio emblemático de la unidad que busca este gobierno en su lucha contra la inseguridad. A continuación les compartimos la crónica con las voces de los personajes. Acapulco fue de nueva cuenta escenario de la unidad. Hace un año, ante el huracán Otis. Hace 3 meses, tras el paso de John. Hoy, frente a la urgencia de una estrategia de seguridad coordinada. Sin importar colores partidistas, las y los 32 gobernadores respaldaron la política de paz y las medidas para combatir a los grupos delincuenciales del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La propia mandataria propuso en la mesa la prioridad, la seguridad de las y los mexicanos. No hay división política, no hay politiquería que valga, tenemos que caminar juntos en este proceso. En una reunión de 1 hora y 20 minutos, se desglosaron algunos de los principales retos en materia de seguridad y las y los gobernadores apoyaron recientes acciones como históricos decomisos de drogas o detenciones de integrantes de cárteles del narcotráfico. Todas y todos los gobernadores, de la corriente o expresión política que sea, queremos y nos estamos sumando a esta gran estrategia de seguridad. Eso es lo más importante. Lo hacemos porque tenemos bien puesta una sola camiseta. Es la camiseta de nuestros estados. El secretario de Seguridad Omar García Harfuch acudió tras su paso por Sinaloa, estado donde supervisó personalmente el reforzamiento de la estrategia de seguridad ante la escalada de violencia causada por el enfrentamiento entre los hijos del Chapo Guzmán y colaboradores del Mayo Zambada. Los mandatarios estatales buscaron en los pasillos del Mundo Imperial, donde se llevó a cabo el encuentro, al gobernador Rubén Rocha Moya para preguntarle por los golpes al narco que se lograron dar en su entidad y que en recientes días ocuparon los titulares de los diarios. Pero para hablar de seguridad, primero hay que establecer la estrategia de paz, el sello de atención a las causas, explicó la presidenta, y esto comenzará en las calles.
Un programa que desarrollamos en su momento con Clara Brugada en la Ciudad de México, ella como alcaldesa de Iztapalapa, que son los senderos seguros, pero ahora les queremos llamar senderos de paz. Se trata de que en las zonas más oscuras de un municipio podamos llenarlos de luz en todos los sentidos. Entonces, esta es la primera convocatoria que queremos hacerles a la construcción de esta estrategia de paz, de atención a las causas en los distintos territorios del país. Después vino cierre de filas, también frente a lo que podría erigirse como el factor externo, Donald Trump. Las y los gobernadores se reunieron en privado con la presidenta para delinear las estrategias frente a una posible deportación masiva de migrantes. ¿Qué hará el norte? ¿Qué hará el sur? Se cuestionaron. Porque Acapulco y sus tragedias son la muestra de que ante la adversidad, el trabajo en conjunto es la respuesta. Gracias, infinitamente gracias por todo el apoyo que nos brindaron durante el paso del huracán Otis y del huracán John. No hubo un solo gobernador, una sola gobernadora que no nos apoyara de manera fraterna. Arturo Arellano, Merlín. Y en más sobre seguridad, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que se ha trazado ya la estrategia para la construcción de la paz mediante acciones en territorio. Hay que tocar casa por casa, dijo, para llevar ayuda y atención social a las colonias de estados con índices de homicidio altos. Así participarían las distintas instituciones del Gobierno de México cerca de los ciudadanos. Una estrategia que inició en las colonias de los municipios de León y Celaya, esto en Guanajuato, y ahora se ha trasladado a la frontera Comalapa y San Cristóbal de las Casas en Chiapas, pero también opera en Chilpancingo y en Acapulco, Guerrero. En esta tarea participan mexicanas y mexicanos comprometidos con el segundo piso de la Cuarta Transformación y así generan un cambio en materia de seguridad en estas zonas. Y mira, la encuesta nacional de victimización de empresas 2024, que es elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, reveló que la iniciativa privada mantiene un alto grado de confianza en las instituciones de seguridad pública federal. De acuerdo con el estudio, los empresarios y empresarias del país creen que la Secretaría de Marina, el Ejército y la Guardia Nacional han tenido un buen desempeño. Sobre este tema, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, indicó que los avances que se han obtenido. Y sí tenemos confianza porque además ya es confianza aprobada porque ya pasó en la Ciudad de México, que llegó a ser la ciudad la más conflictiva en tema de seguridad y se metió bastante orden. Entonces sí confiamos sobre todo en quienes instrumentaron esa política de seguridad para la Ciudad de México. Se va avanzando, ¿no? Para tener tan poquitos días, pues hay avances. En contraste, la encuesta del INEGI revela que los empresarios califican como corruptos a jueces y a los agentes de vialidad. Y nos vamos a Culiacán, Sinaloa, donde las fuerzas federales detuvieron a Paul Alexander Martínez Barraza y a Carla Alejandra Arámbula Castellanos. Son presuntos operadores del grupo criminal Los Chapitos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que ambos cuentan con órdenes de aprehensión. Fueron obtenidas por la Fiscalía General de la República y tras labores de investigación se supo que intentarían realizar ataques con explosivos a distintos inmuebles en los próximos días. Paul Alexander es identificado como operador de Los Chapitos y miembro de una célula de sicarios a quienes provee de armas de fuego y droga. En tanto que Carla Alejandra es la encargada de la venta y distribución de droga. Ambos están a disposición de agentes del Ministerio Público de la Federación. Por otra parte, Rafael Caro Quintero, considerado uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, fue ingresado al Hospital Adolfo López Mateos, ubicado en Toluca, en el Estado de México. Y según fuentes, el líder criminal tuvo que someterse a un procedimiento quirúrgico para atender un padecimiento de la próstata, el cual ya estaba programado. Al término de la cirugía, los médicos determinaron que no requería permanecer más tiempo en el hospital, por lo que con las medidas de seguridad que amerita el caso, Caro Quintero fue trasladado de regreso al penal del Altiplano en Almoloya de Juárez. Y a unas semanas de dejar su cargo, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, destacó que en materia de seguridad el cártel de Sinaloa se está desmantelando, esto gracias al trabajo del gobierno de México, al que se suma la coordinación de ambos países. Los carteles, por ejemplo, el de Sinaloa, pues se está desmantelando, ¿no? Y eso le doy el crédito al gobierno de México, porque son los marinos, los de Sedena,
los de Guardia Nacional. Nosotros en apoyo, pero siempre con respeto a la soberanía de México. Mientras tanto, en Veracruz, la Fiscalía Local informó que ya hay avances para dar con los responsables del asesinato del diputado federal del Partido Verde Ecologista, Benito Aguas Atlagua, quien fue atacado este lunes en Zongolica. Durante la Mesa de Coordinación para la Paz y Seguridad en el Estado, el secretario de Gobierno, Ricardo Agüed, aseguró que la Fiscalía General de la República intervendrá en las investigaciones. Sin dar detalles sobre los avances, el funcionario estatal también afirmó que se hará justicia. Refirió que hasta el momento no hay indicios de algún móvil político, pero no se descarta ninguna línea de investigación, es lo que afirmó. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, apoyar para el esclarecimiento de este asesinato. Pedí a la Secretaría de Seguridad Pública por el caso del diputado del Partido Verde en Veracruz, que lamentamos mucho lo que ocurrió y que hemos pedido a la Secretaría que se comunique de inmediato con la gobernadora para poder apoyar en todo lo que se requiera para que se haga justicia. Este martes, en Zongolica y en Veracruz, Benito Aguas Atlagua recibió un homenaje de cuerpo presente. Está en medio de las demandas de justicia por parte de familiares y amigos. En la Cámara de Diputados se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de este diputado, Benito Aguas. Vámonos con los portales y planas. Esta mañana aquí en el 11, como siempre, le recomendamos nuestro portal 11noticias.digital. Miren, aquí tiene toda la información en la palma de su mano, actualizada minuto a minuto. La mañanera del pueblo, la Comisión de Diputados avala presupuesto de egresos. Y, por ejemplo, si le queremos dar clic a esta información, se lo damos y lo que aparece es de inmediato la nota desglosada con todos los detalles. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública ya aprobó lo que es el paquete para el próximo año. Los recursos fueron avalados ya por los legisladores. Este jueves 12 inicia la discusión y la votación en el Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro. Si quieren regresar nuevamente a la primera plana de nuestro portal, después de revisar las últimas noticias, vuelven a darle un clic y de nuevo los va a regresar a lo que es la página principal, donde ya tienen toda la información que tiene que ver con las últimas horas. Comisión de Diputados avala presupuesto, Trump designa a Ronald Johnson también como su representante, será el embajador de México en los Estados Unidos. Los detalles de la mañanera del pueblo también los tiene. Tenemos la frase del día, en este caso de la secretaria de Gobernación. Creemos y trabajamos por la inclusión de todas y todos, dice la secretaria Rosa Isela. Las tendencias también en la información aparecen aquí en nuestro portal, así que es un portal muy completo, revíselo, chéquelo, tiene toda la información de las últimas horas, nuestros espacios matutino, meridiano, sabatino, las mesas de análisis, también es importante que las conozcas, si se las perdió, las quiere recuperar. Cómo evitar accidentes eléctricos, fue nuestra entrevista del día de ayer con el superintendente de bomberos aquí en la Ciudad de México y por supuesto, ahí se quedan todas para que las revise. Vámonos con las planas. Iniciamos con el financiero, el paquete económico es su tema, reasignan 44,000 millones de pesos, es lo que dice el financiero en el presupuesto, recae el mayor recorte en el Poder Judicial y en el INE para beneficiar a universidades, al tema de la cultura, al campo y al ejército. No van representantes del Ejecutivo ni del Legislativo al informe de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. La presidenta Claudia Sheinbaum convoca a gobernadores y les dice que atender personalmente el tema de la inseguridad en cada una de sus entidades. Vámonos del financiero. Esta es la jornada. Consejo Nacional en la materia. Sheinbaum les dice a los gobernadores deben asumir su responsabilidad en materia de seguridad. La reunión tuvo lugar el día de ayer en Acapulco, Guerrero. Se nota donde no atienden sus reuniones y pide fortalecer a la Policía Estatal y Municipal. En la CONAGO insta a estar listos ante una deportación masiva en la frontera norte. Primera sesión que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Integra Donald Trump, dice la jornada, un gabinete de ricos y para ricos. También es tema. El valor de sus fortunas alcanza $10,000 millones.
4,000 más que en el 2017. Exagente de la CIA, nuevo embajador de Estados Unidos en México. Estaremos con el tema más adelante. De la jornada, vámonos al Universal. Implosión del cártel de Sinaloa devasta a Culiacán. La nota principal, la ciudad vive momentos de penumbra, dice este diario. En 3 meses hay más de 1,000 víctimas de asesinato o desaparición. Borrego renuncia tras escándalo por boda en el Munal, deja su cargo en Semarnat. Y bueno, hasta ahora la ex canciller Alicia Bárcena se deslinda, aunque acudió al evento, dice el Universal. Entrampa caso alcalde, sucesión en Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, es el tema que trae este diario. Vámonos del Universal a ver cómo viene el diario Reforma. Atestigua Bárcena boda y ahora dice que no sabía, dice el Universal. Sheinbaum la cartilla a los gobernadores. La reunión en Acapulco, nominan a Ron Johnson para embajador en los Estados Unidos. Como principal va 51% de impuestos a deuda y pensiones. De Reforma, revisamos Milenio. La nota que trae como principal es una fotografía. Nobel, el poder de la literatura en esta entrega de premios. Lo que ocurre es ya que quienes resultaron galardonados con este reconocimiento están comenzando a recibir parte de lo que es el compromiso que reconoce sus talentos en distintas disciplinas. Asumir seguridad, no delegar, exige Claudia Sheinbaum a los gobernadores, dice Milenio en esta reunión en Acapulco. Milei pregona cómo hacer que en las calles se note que hay un final de la recesión. Cumple 1 año al frente del gobierno, declara Estados Unidos a la monarca especie amenazada y abre una consulta protocolaria. Hasta aquí los diarios, nos vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en el 11. A las 6:30 en el centro del país. Gracias por continuar en la señal del 11. Hablemos de autoridades del gobierno federal que ya informaron que está controlado el brote de una bacteria que provocó la infección y fallecimiento, desafortunadamente, de varios bebés. Esto fue en hospitales del Estado de México y de Michoacán, pero también en Guanajuato. Los detalles de las autoridades es que se sigue investigando cuál fue la causa y aseguran que habrá sanciones tanto administrativas como penales para los presuntos responsables. Vamos con más detalles. Tiene que terminarse la investigación, pero tiene que haber sanciones porque aquí se perdieron vidas de niños. Luego de garantizar que habrá responsabilidad penal, el gobierno federal informó que la infección por la bacteria Klebsiella oxytoca cobró la vida de 17 menores de edad y se determinó que el brote se originó a consecuencia de una mezcla de nutrición parenteral contaminada. 15 pacientes en el Estado de México tenían Klebsiella oxytoca y fallecieron 13 de ellos. La búsqueda se hizo en todo el país, dando como resultado la detección de otros posibles brotes con características similares al Estado de México, que están todavía en investigación. 9 en Michoacán, de los cuales fallecieron 3, y 6 en Guanajuato, de los cuales falleció 1. Durante la conferencia matutina, el secretario de Salud, David Kersenovich, dijo que el brote está controlado. El último caso se registró el 3 de diciembre y por los periodos de incubación de las bacterias, el 16 de diciembre se podrá dar por concluido. La infección, detalló el secretario de Salud, se detectó en la solución preparada por la empresa Productos Hospitalarios, la cual ya fue suspendida por la COFEPRIS y el lote contaminado ya fue inmovilizado para evitar más contagios. Pero la hipótesis hasta ahora que tiene que demostrarse, pues es que venía contaminada estos lotes que se produjeron en una central de mezcla en Toluca de una empresa. Ayer lo pedí, que se hiciera una inspección muy detallada por parte de COFEPRIS de todas las centrales de mezcla. Se descartó que se trate de malas prácticas por parte del personal de salud. Porque el brote ocurre en distintos hospitales, no viene de un solo hospital con una fuente. En el Estado de México son 4 y en los otros 2 estados son 2 por cada estado. O sea, estamos hablando de 8 centros hospitalarios. Muy difícil que sea por una práctica de alguien que esté contaminando las muestras
a la hora de aplicarlas. La presidenta detalló que se aplicarán 3 acciones. La primera es preventiva, la suspensión del centro de mezclas donde se elaboró la solución. La segunda es administrativa. Las Secretarías de Salud y Anticorrupción aplicarán sanciones a la empresa y la tercera es la vía penal. Esa carpeta de investigación, por lo pronto, en el Estado de México está en la Fiscalía del Estado de México, porque hay niños fallecidos, y también pues debe de abrirse carpetas de investigación en las fiscalías estatales. Y lo que queremos es que se llegue a la última instancia. 11 Noticias, Judith Hernández. Y ahora nos enlazamos con la doctora Silvia Yono Cerezo. Ella es investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional para hablar o retomar precisamente esto del brote de la bacteria Klebsiella oxytoca que pues ocurrió en varios hospitales, como ya lo veíamos en la información anterior, y desafortunadamente pues hay personas fallecidas a propósito de esta bacteria. Doctora Silvia, muchas gracias por la comunicación. Buenos días. Buenos días, estamos a sus órdenes para la entrevista. Gracias, doctora. Pues importante aprovechar esto que está ocurriendo, esto que se da a conocer, lamentables fallecimientos por esta bacteria, y quisiéramos abordar un poco o ahondar en lo que supone la resistencia de las bacterias a los antibióticos, el uso indiscriminado de los antibióticos, y es por ello que le contactamos. Usted ha estudiado a familias de esta misma bacteria que estuvo ocasionando los fallecimientos recientemente en los hospitales, y quisiéramos que nos hable un poco de pues estas bacterias que se esparcen y que ocasionan la muerte en muchas ocasiones de las personas y que ya no tienen antibióticos para poder tratarlas. Es importante destacar que la línea de investigación en la que yo trabajo son bacterias del grupo escape. La K que está ahí es Klebsiella pneumoniae porque es la bacteria gram negativa con la que mayor número de casos se han detectado a nivel mundial. Realmente Klebsiella oxytoca no estaba incluida. Ahora que se ha detectado cuál fue el insumo con el que probablemente estaba relacionada la contaminación que dio lugar a este brote, tenemos que incluir a Klebsiella oxytoca, que es también una bacteria gram negativa que es íntimamente relacionada con Klebsiella pneumoniae porque tienen un genoma muy similar. Lo que hay que investigar ahora a fondo es de esta Klebsiella oxytoca cuáles son los genes de resistencia que están involucrados para que no solo detectar el perfil de sensibilidad a los antimicrobianos, incluyendo las sulfas y los antibióticos como los beta-lactámicos o los carbapenémicos, que a nivel hospitalario se están utilizando, pero desafortunadamente sí han aparecido reportes publicados en los cuales Klebsiella pneumoniae ya tiene factores de resistencia propios que ya los tenía en su genoma y factores de resistencia adquiridos que se obtienen de lo que se denomina en nuestro medio transferencia horizontal de genes. Uh-huh. Esta transferencia horizontal de genes da lugar a que una bacteria que es sensible a los antibióticos en poco tiempo y durante una infección, sobre todo en pacientes vulnerables como son los recién nacidos, los prematuros, los ancianos o los que tienen infecciones graves en las salas de cuidados intensivos, es muy
son muy vulnerables y fácilmente pueden adquirir infecciones por bacterias resistentes. Bien. Este es un fenómeno mundial. Así es. No solo por Klebsiella psittacia, sino también Klebsiella pneumoniae y otras bacterias que son altamente resistentes a antibióticos. Así es, doctora, es justamente sobre lo que quisiéramos, también que nos diera su punto de vista, su conocimiento, su análisis, porque la Organización Mundial de la Salud incluso ha emitido información respecto a la cantidad de personas que mueren anualmente a causa de estas superbacterias, que incluso les han llamado porque ya presentan una resistencia a los antibióticos. Han dado cifras de alrededor de 700,000 personas que podrían estar falleciendo año con año debido a esta resistencia. ¿Cómo entender este fenómeno global que ya está amenazando la salud pública en todo el mundo? El fenómeno se debe de atender sobre todo en los hospitales que atienden a pacientes graves, y eso equivale a trabajar en equipo. No solo los médicos que atienden a un paciente, que puede ser cualquier especialista, un cardiólogo, un traumatólogo, etcétera, sino también un equipo que incluya infectología, el laboratorio de análisis clínicos para detectar estas infecciones, poderlas identificar adecuadamente, porque en realidad la diferencia, por ejemplo, entre Klebsiella pneumoniae y Klebsiella psittacia es una prueba bastante sencilla de hacer en el laboratorio, pero después el perfil de susceptibilidad se debe de tomar con mucha precaución para que sea un perfil exacto y que de este reporte que se le dé al médico, él tome la decisión de qué terapia va a aplicar. Esta terapia debe de ser controlada para el caso de que la bacteria con la que se reportó el laboratorio ahora resulte que sea resistente, y muchas veces hay que dar terapias combinadas. Ya ha habido muchas entrevistas. La entrevista de ayer que pasaron hace un momento del doctor David Kersenovich fue muy clara en decir que se tiene que llamar a esta una alerta epidemiológica, ya que no habían aparecido casos en Michoacán y en Guanajuato, y recientemente han aparecido, y el doctor Kersenovich dijo que el brote está controlado. Esperamos que así sea y que ya no aparezcan más casos. Doctora, ¿cuál sería el mensaje breve que usted podría compartir con nuestra audiencia para evitar el uso indiscriminado de antibióticos? Pues el mensaje va dirigido principalmente a los médicos que atienden a los pacientes, porque desde hace varios años en México provocamos que hubiera una ley en la cual la venta de antibióticos no sea libre, sino que se haga con receta. Eso por un lado. Por otro lado, pues a nivel hospitalario, el médico tratante se contacta con el infectólogo, y cuando hay varios casos similares, entonces se hace la alerta epidemiológica, en la cual tiene que participar la enfermera epidemiológica y hacer un reporte a la Secretaría de Salud. Claro. Y extremar el lavado de manos, extremar el cuidado de los insumos, que los insumos no se compartan, sobre todo a nivel de catéteres, a nivel
de introducción endovenosa, muy bien, de todo eso. Muy Gracias. bien, muy bien, doctora Silvia Yono Cerezo, investigadora del Instituto Politécnico Nacional. Es importante que sigamos en estos temas, pero por lo pronto le agradecemos su tiempo. Muchas gracias y buenos días. Para servirles, y es una lástima que tenemos que mandar nuestras condolencias a los familiares de los fallecidos. Gracias. Así es, muchísimas gracias a la doctora Silvia Yono por ahondar y profundizar en esta situación, y vamos con más sobre esto, y es que de acuerdo con las investigaciones por el brote de esta bacteria que ocasionó el fallecimiento de varios bebés en hospitales, la empresa Productos Hospitalarios SADCB, que es una filial de Laboratorios PISA, sería la responsable por la contaminación de un producto alimentario que ingirieron los recién nacidos. Esta no sería la primera vez que esta farmacéutica se encuentra involucrada en un brote infeccioso. Productos Hospitalarios SADCB, filial de Laboratorios PISA, es la empresa responsable de la contaminación en productos de alimentación parenteral que provocó la muerte de 17 menores en 3 estados del país. El caso ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en tanto que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, suspendió a Productos Hospitalarios SADCB. No es la primera vez que Grupo PISA está involucrado en brotes infecciosos. Hace 5 años, al menos 15 hospitales en Jalisco reportaron la presencia de la bacteria Leclercia adecaborxilata que afectó a 69 personas, la mayoría niños que consumieron nutrición parenteral por vía intravenosa que el sector salud compró a SAFE, Centro de Mezclas. Por este caso, la farmacéutica recibió una multa de apenas 1,608,000 pesos. La empresa es propiedad de Carlos Álvarez Bermejillo, uno de los hombres más ricos de Jalisco, quien fue presidente de Coparmex en la entidad y asesor de Banamex y Telmex. Los hijos de Álvarez Vega fueron también accionistas de Eutalia Sart, que en España se investigó como una empresa fantasma. En 2020, la farmacéutica Laboratorios PISA fue investigada por el Gobierno de México por su papel en el desabasto de medicamentos para la atención del cáncer infantil en 2019 y de proporcionar información falsa. Esto luego de que al detectarse irregularidades se cerraron diversas plantas de Grupo PISA y se le retiraron contratos millonarios con el sector salud. En represalia, la farmacéutica retuvo el medicamento oncológico, provocando el desabasto, lo que ocasionó que la empresa fuera inhabilitada por 30 meses y multada por más de 1 millón de pesos. PISA, junto con otra empresa, Fármacos Darovi, perteneciente al corporativo Cosmos, han acaparado los contratos para abastecer de nutrición parenteral a los hospitales públicos del Estado de México. Corporativo Cosmos también ha sido denunciado por vender comida contaminada y en mal estado en penales de alta seguridad. A pesar de ello, entre 2020 y 2024 sumaron 246 millones de pesos en contratos. Con información de Fabiola Solano, punto de referencia. Vámonos con otros asuntos porque sabemos que Donald Trump está integrando a los miembros de su gabinete. La última nominación fue de Ronald Johnson. Será el embajador de Estados Unidos en México a partir de enero. En su red social, Donald Trump afirmó que con el trabajo de Johnson pondrán fin a la delincuencia migratoria. Detendrán el flujo ilegal de fentanilo y otras drogas peligrosas hacia Estados Unidos para hacerlo un país seguro otra vez. Pero ¿quién es este personaje? ¿Quién es Ronald Johnson? Su perfil tiene formación militar y de seguridad nacional. En el ejército estadounidense fue miembro de las Fuerzas de Operaciones Especiales, conocidas como Boinas Verdes. Durante más de 2 décadas sirvió en la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Johnson obtuvo maestría en inteligencia estratégica de la Universidad Nacional de Inteligencia en el estado de Maryland. Fue embajador en El Salvador de 2019 a 2021, donde, según el propio Trump, trabajó con las autoridades del país centroamericano para reducir los delitos violentos y la migración irregular a niveles históricos. Alina Duarte, internacionalista y periodista, esta mañana con nosotros para conversar sobre esta nominación. Alina, un gusto verte y saludarte. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Cuéntanos, ya definimos un poco el perfil de Ronald Johnson. ¿Qué destacar con este nombramiento? Se refuerza el gabinete y la estrategia de Donald Trump, que va apuntando hacia el tema migratorio y el combate a las drogas con esta nominación, Alina. Bueno, en realidad es bastante preocupante porque más bien se perfila, ¿no? Este gabinete ya con una característica que es la injerencia directa en asuntos internos dentro de los países a través de sus embajadas. No solamente es el tema migratorio, no solamente es el tema del combate al tráfico de drogas, en realidad sabemos lamentablemente que estos han sido los temas que han sido alfiles dentro de la política exterior estadounidense a través de su mal llamada guerra contra las drogas en todo el continente para intervenir directamente en la vida interna. A Johnson se le conoce también como parte de uno de los halcones, es decir, de estos grupos de ultraderecha, ¿no?, que hacen política exterior para los intereses de Estados Unidos, y el rol que jugó en El Salvador fue prácticamente ese. Este nombramiento se suma también en realidad a un perfil como el del secretario de Estado, que es prácticamente el canciller estadounidense Marco Rubio, que lo hemos visto tener políticas o al menos posturas también pues bastante bélicas, bastante intervencionistas dentro de la región. Marco Rubio, ex senador por la Florida, también pues se sumaría, ¿no?, ya a un gabinete que está preocupando a más de uno de los gobiernos en América Latina, claro, dado que se justamente representa a estos sectores de ultraderecha dentro de la política estadounidense, especialmente en países en contra de países, de Cuba, de Venezuela, pero también pues posturas de un sector republicano que incluso ha mencionado en algunas ocasiones la necesidad de invadir México o de declarar al narcotráfico mexicano, al crimen organizado mexicano, como narcoterroristas. Esto para facilitar, pues en realidad, políticas intervencionistas, incluso militares. Entonces, pues sí, más bien yo creo que es parte de este alineamiento que está teniendo Donald Trump en temas fundamentales de política exterior, pero con carácter totalmente, me atrevería a decir, confrontativos, por decir lo menos, y pues profundamente preocupante, ¿no?, la injerencia que pueda llegar a tener personajes como estos en la vida pública de los países de la región. Ahora, Ronald Johnson estará, Alina, en territorio nacional. Desde aquí estará haciendo las funciones de ser la presencia física, digamos, de las políticas de Donald Trump. Ahorita hay una pausa en la relación con el actual embajador de los Estados Unidos. ¿Cómo vislumbras lo que ocurrirá a partir del 20 de enero más adelante, cuando venga y presente cartas credenciales a la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, Johnson todavía tendrá que ser ratificado, ¿no?, que también no vemos tanto problema en esa ratificación dentro del Senado estadounidense. Tendrá que llegar efectivamente a México en un momento en donde todavía no asume la presidencia Donald Trump y ya es motivo de tema de declaraciones de la misma disputa de la relación bilateral. Hay que destacar, la presidenta Claudia Sheinbaum también ha decidido por ahora, lo dijo el día de ayer, mantener ya lejos de las declaraciones de los medios la relación binacional y esperar a que esto, primero a que llegue el próximo 20 de enero Donald Trump y con ello también su gabinete, personas como Marco Rubio o también ahora el nuevo embajador de Estados Unidos en México. Las relaciones no van a ser sencillas, nunca lo han sido. Colindamos con un país miles de kilómetros, cerca de 40 millones de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, primera, segunda, tercera generación, mucho comercio de por medio, somos el primer socio comercial de Estados Unidos y viceversa, y eso implica una relación que va a tener seguramente bastantes tensiones. Sin embargo, también creo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido mucho en y esa yo podría decir también que no es lo mismo la relación con Donald Trump que lo que se está el día de hoy también con más fortaleza económica, política, de respaldo esta administración. Entonces, las relaciones, insisto, nunca han sido fáciles. Claro. Yo creo que hay bastante intención que ver.
Alina, estamos teniendo algunas fallas en la conexión. Vamos a ver si se puede corregir esta situación. En tanto, te preguntaría, la presencia de un embajador de Estados Unidos en México, sin duda, es muy importante. Ahora sabemos que está esta pausa que declaró el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la figura directa del actual embajador Ken Salazar. Sin embargo, ahora la llegada de un nuevo personaje bajo este nombramiento, bajo la política que está aplicando el futuro presidente de los Estados Unidos, pues ahora lo que esperaríamos es una nueva página en la relación bilateral. Bien señala Alina, no será fácil, pero ¿cuál es en sí el papel de un embajador con los antecedentes que tenemos de esta relación tan sensible? Hemos tenido grandes personajes, algunos que parece han sido aliados incluso directos de los presidentes en turno, y ahora esta figura de un exmilitar con el antecedente que tiene ya de su política estadounidense en El Salvador, donde se desempeñó en este cargo. En fin, no tenemos una bolita mágica, pero ¿qué podemos anticipar sobre este personaje, sus características en sus funciones propias de embajador, su misión aquí en territorio nacional? Bueno, yo creo que propio de la cultura mexicana, ¿no? Hay mucho esta broma de que Estados Unidos no puede dar golpe de Estado en Estados Unidos porque no tiene una embajada, y es algo que ha descubierto también este rol de las embajadas de Estados Unidos, no solamente en México, sino en la historia de América Latina. El rol que juegan estos embajadores, lamentablemente, lo vimos a través de estos cables emanados de una plataforma como Wikileaks, fundada por el periodista Julian Assange. Ahí veíamos cómo la embajada de Estados Unidos, específicamente durante el mandato de Barack Obama, en este caso de Felipe Calderón, pues habían jugado un rol totalmente intervencionista, usando los temas de seguridad nacional para intervenir directamente en los asuntos de México. Esto se replicó no solamente en México, en América Latina, sino también en otros países. Recordemos que hubo incluso crisis diplomáticas porque Estados Unidos se descubrió que estaba a través de sus embajadas investigando a todos sus socios comerciales en Europa, en América Latina, etcétera. Entonces, ahí es en donde también pues se enmarca, ¿no? Incluso esta última gestión de Ken Salazar. Simplemente si nos vamos a este último embajador, pues recordemos que sí, hablaba mucho de cooperación. Sin embargo, pues también en algún momento el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en su momento, o ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, pues pide que las relaciones se lleven directamente a través de instituciones, dado que había tenido una necesidad, ¿no?, de llevar a cabo una serie de relaciones, entre comillas, diplomáticas, por su cuenta con los gobernadores. Pero ahora también, y lo preocupante, destacaría, de este último embajador ha sido pues también ese intervencionismo al momento de la aprobación de reformas como la reforma al Poder Judicial o la reforma a la industria eléctrica, en donde abiertamente posicionó sus intereses en favor de ciertas empresas transnacionales, ¿no?, o del capital transnacional, o en el caso de la reforma al Poder Judicial, pues también hizo comentarios que valieron la tensión también de las relaciones con la embajada. Entonces, también yo creo que por ahí, pues el gobierno de México tendrá que ser, que tener, ¿no?, ahí esta postura de respeto a la soberanía, del no intervencionismo, y es algo que, bueno, al menos no hay que especular. Ya lo vimos con la doctora Claudia Sheinbaum, ha insistido en ello en varias ocasiones. Alina, un gusto saludarte, verte, escuchar tu análisis. Seguimos pendientes. Alina Duarte, internacionalista y colega periodista. Gracias. Un fuerte abrazo. Buenos días, Alina. Un abrazo de vuelta. Gracias por el análisis. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más esta mañana. Aquí en el 11 ya está por aquí Miguel de la Cruz. Volvemos.
7 de la mañana en el tiempo del centro, seguimos en 11 Noticias y también les recordamos nuestra pregunta del día. Si conocen los riesgos de utilizar los antibióticos sin prescripción médica, compártanos sus opiniones, compártanos sus comentarios a través de nuestras redes sociales y más adelante vamos a leer los mensajes que ustedes hayan compartido con nosotros. Y es momento de darle la bienvenida a Miguel de la Cruz, ya está con nosotros y trae la información más relevante en materia cultural. Miguel, buenos días. Buenos días, Angélica, buenos días a todos. A propósito del 85 aniversario de la llegada de los exiliados de la Guerra Civil Española a México, ya está abierta al público una exposición que rinde homenaje a las mujeres que al huir de la guerra llegaron a nuestro país para enriquecer la vida artística, así como de España. Elvira Gascón, Mari Martín, Marta Palau y por supuesto Remedios Varo son algunas de las 29 mujeres que desde hoy salen a la luz como creadoras en toda la extensión de la palabra en la muestra Exiliadas de España, Artistas en México. Las artistas que presentamos pues, han sufrido una doble condición de invisibilidad. Por un lado, muchas por ser exiliadas, originarias de España, y por otro lado, por ser mujeres, ¿no? Y bueno, buscábamos, aprovechando, como digo, esta conmemoración, pues poder mostrarlas y mostrarlas en un lugar en el que pudiéramos dar la variedad de experiencias y de estética. El lugar elegido para mostrar 200 obras de los más diversos formatos es el Colegio de San Ildefonso, espacio en el que los hombres exiliados de España siempre han tenido un sitio y ahora también lo tienen muchas de las mujeres que llegaron en el mismo barco. Que hay artistas que reivindican, ¿no? Y que incluso pues, durante la Guerra Civil fueron activas participantes con su arte, pues, haciendo carteles o pues, colaborando en ilustraciones. Entre la selección de artistas se encuentra Julia Jiménez Cacho, artista que descubrió la cerámica y pintura a los 53 años y ya no dejó de expresarse entre lienzos. Un artista que llega tardíamente en relación a artistas de su misma generación, pero que cuando se inicie la pintura, que lo va a hacer aquí en México, lo va a hacer con una pintura que solo habla de mujeres, de las de aquí, pero también las que conforman su entorno, pero también las que formaron su aprendizaje. Un asomo a sus preocupaciones, añoranzas y ensoñaciones es parte de Exiliadas de España, Artistas en México hasta abril de 2025 en Justo Sierra 16, Centro Histórico. Con información de Saraí Campech, 11 Noticias. Bueno, la Galería JOHS en la Ciudad de México abrió sus puertas en 2021 en los últimos brotes de la pandemia y desde luego, desde entonces ha permanecido como un espacio que establece puentes entre la escena artística de la capital mexicana y la ciudad de Nueva York. La Ciudad de México se siente un poco como, bueno, no estuve ahí, pero por lo que entiendo como era Nueva York en los 80 y los 90, con muchas galerías apareciendo, galerías pequeñas, muchos artistas trabajando y muchos espacios para hacer arte en la ciudad. Ejemplo de este diálogo es la exposición que acaba de concluir en esta galería. Fue un intercambio de ideas entre dos artistas, Kitty Rice y Andrea Villalón, que generó una interesante reflexión desde la mirada nacional y extranjera sobre el Premio Nobel mexicano Octavio Paz. De hecho, acabamos de presentar una exposición que engloba mucho sobre este tema de los puentes entre dos sitios. Era con una artista mexicana que vive en Londres y una artista inglesa que vive en México. Y la muestra se basa en el libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, y realmente discute la idea de ser un foráneo en un lugar, pero también sobre cómo se definen las cualidades mexicanas del país y del individuo. Bueno, los pormenores sobre la actividad de próximas exhibiciones de la galería en función pueden seguir sus redes sociales, están en pantalla. Bueno, este miércoles comenzará el Foro Nacional de Creadores 2024 con la participación de más de 400 artistas. Realizarán un gran homenaje a Gabriel Retes y Arturo Ripstein. Además, tendrá lugar la muestra Arte en Movimiento con obras de artistas visuales. Las actividades se llevarán a cabo
en el Pabellón Escénico, en el Centro Cultural del Bosque, en el Complejo Cultural Los Pinos y en la Cineteca Chapultepec hasta el 15 de diciembre. La programación se puede consultar en sistemacreacion.cultura.gov.mx y redes sociales. Vámonos al libro del día, es Vestuario 1931-1981, 50 años de creación en el cine mexicano. Este libro en voz de quien coordinó su contenido, Elisa Lozano. Este libro es un recorrido por la historia del diseño de vestuario en el cine mexicano durante 50 años. La primera parte son ensayos de 16 autores muy reconocidos en sus áreas de acción, como son la historia del cine, la historia de México, la restauración de textiles, la edición de moda y el diseño. Y estos autores van abordando distintos temas, distintos aspectos del vestuario. Esa es la primera parte. Y la segunda, que es la que yo escribí, es como una especie de directorio donde vienen las semblanzas biográficas con las filmografías de quienes diseñaron, crearon o fueron responsables del vestuario. Pues yo creo que pocas cinematografías en el mundo tienen esta amplia variedad de personalidades diseñando, creando el vestuario, ¿no? Este libro se presenta hoy en la Sala 4 de la Cineteca de Joco a las 18 horas. El acceso es libre, solo que hay que recoger los boletos de cortesía en la taquilla 1. Bueno, y luego con el 11 avanzamos a la página 90 de El largo instante del incendio, ensayo biográfico sobre José Vasconcelos de Rafael Mondragón, editado por el Colegio Nacional. El X de hoy es de Ed Torres y dice: maestros son quienes se apresuran a dar sin reserva el buen consejo, el secreto recóndito cuya conquista acaso ha costado dolor y esfuerzo. Gracias, Ed Torres, por esta aportación. Seguimos leyendo y hoy se cumplen 110 años del nacimiento de la escritora Elena Garro. En su honor, el poema del día El extranjero, que en alguna parte dice: extranjero al paisaje, paseándote entre extraños, allá resides tú, donde reside la memoria. Quien lo solicite lo comparto por X, @MiguelD, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura. Buenos días. Hasta mañana, Miguel de la Cruz. Vámonos con el estado del tiempo. Itzel Gómez Gurrola, ¿cómo estás? Buenos días. Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues mira, continúan las temperaturas congelantes durante las noches y las madrugadas, especialmente en el norte del país. Por ejemplo, ayer en La Rosilla, Durango, el termómetro descendió a los 14 grados bajo cero. En San Jacinto, Chihuahua, se registraron menos 10.4 y en el mismo estado, pero en el municipio de Tojolocachi, la mínima fue de 10 grados bajo cero. En contraste con las temperaturas máximas que se han registrado al sur del país, en Arriaga, Chiapas, el termómetro llegó a los 34.5 grados, mientras que en la capital de Campeche a los 33.4 y en Chilpancingo, Guerrero, a 32.5 grados Celsius. Estas condiciones prevalecerán sobre todo porque la masa polar del Frente Frío número 14 provocará temperaturas congelantes en el norte, noroeste, oriente y centro del país, así como bancos de neblina densos en el sureste. El Frente Frío ya se desplaza sobre el oriente, el sureste y la península de Yucatán, por lo que también habrá algunas lluvias en estados de esas regiones. También mucha precaución porque el viento será fuerte en las costas de Veracruz y en el istmo de Tehuantepec por el evento de norte. Iniciamos nuestro pronóstico regional. En el sureste, mucha precaución a quienes se encuentran en las costas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Esta tarde y noche los vientos serán de hasta 120 kilómetros por hora. Como referencia, un huracán de categoría número 1 tiene vientos desde 119 a 152 kilómetros por hora. De hecho, también se suspendieron las clases este miércoles 11 de diciembre en todos los niveles educativos en los 212 municipios del estado. También el oleaje será alto, olas de hasta 6 metros de altura en las costas mencionadas y de 5 metros de altura en las costas de Tabasco. También lloverá fuerte en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En la península de Yucatán habrá cielo nublado para este miércoles, el ambiente matutino fresco y por la tarde será cálido. Lloverá fuerte en Campeche, Quintana Roo y de menor intensidad
en Yucatán. Vientos de hasta 80 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 4 metros de altura en las costas de Campeche. Al noroeste no lloverá, pero continuarán las bajas temperaturas matutinas, especialmente en las sierras de Sonora, donde se pronostican temperaturas mínimas de 10 grados bajo cero. Durante la tarde, las temperaturas máximas serán de 30 a 35 grados. Habrá viento fuerte con tolvaneras en ambas Baja Californias y Sonora. Aún más frío se sentirá en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango, mínimas de 15 grados bajo cero. Vientos de hasta 70 kilómetros por hora en el Golfo de California y olas de hasta 3 metros de altura en las costas del Golfo de California. También lloverá muy ligero en San Luis Potosí y Nuevo León. Al occidente es una mañana fría en las sierras de Jalisco y de Michoacán. En la tarde hará bastante calor en las costas y habrá precipitaciones en Michoacán, Jalisco y Colima. También el viento será moderado. Y al centro del país caerán heladas al amanecer de este jueves en las sierras de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y el Estado de México. Lloverá muy fuerte en Puebla y únicamente habrá lluvias aisladas en el Estado de México, Querétaro y aquí en la capital del país. La temperatura máxima para esta tarde será de 22 grados Celsius en la Ciudad de México. Y para quienes tengan el plan de visitar la Basílica de Guadalupe en estas fechas, para el día de hoy se pronostica temperatura máxima de 23 grados y la mínima de 13. No lloverá en la alcaldía Gustavo Madero y el viento será ligero. Para este jueves habrá cielo despejado durante la mañana y en la tarde se nublará. Tampoco lloverá, hidrátese muy bien y protéjase de los rayos UV. La temperatura máxima será de 23 grados Celsius con vientos de 16 kilómetros por hora. Y les recordamos escribirnos a @11 Noticias TV para hacernos llegar sus dudas sobre el tiempo, el clima o si desea conocer cómo estarán las condiciones ambientales de su localidad. Hasta aquí la información y que pase un excelente día. Y bueno, empresarios y empresarias que han decidido donar a la Fundación Politécnico y contribuir con el desarrollo profesional de más de 220,000 integrantes de la comunidad politécnica. Sus inversiones incluso trascienden las fronteras. Nuestra empresa en España anualmente realiza un programa de becas, pero lo hacía dentro de España. Y este año, por primera vez, exportó y sacó el programa hacia México, lo que nos sentimos muy orgullosos. Además apoyamos todo lo que es el sistema público, el acceso a los estudios superiores, o sea, todo ese concepto para nosotros lo reúne el Instituto Politécnico Nacional. Tenemos un programa en el que participan algunos egresados del Politécnico, los tenemos participando en nuestras actividades como becarios. Dentro de nuestros comités técnicos también les damos cierta participación y también, además de los estudiantes, hay varios profesores que de hecho participan en comités técnicos de estandarización con nosotros y además nos apoyan para la elaboración de propuestas de regulaciones técnicas como normas sociales mexicanas. Comenzamos a trabajar con Fundación Politécnico desde 2021 como parte de algunos de los proyectos que se fueron gestando dentro de la organización y bueno, actualmente hemos tratado de dar continuidad año con año al programa de formación de becarios. Con los recursos aportados por la iniciativa privada actualmente se realizan diversas obras como la construcción del nuevo gimnasio en la Unidad Profesional Zacatenco o la entrega de equipo de cómputo en otras escuelas politécnicas, así como la aportación de becas estudiantiles. La confianza es un valor supremo. Hoy la Fundación Politécnico vive de esa energía que permite que todos colaboremos para que sea posible. En los últimos 3 años hemos podido captar más de 1,000 millones, entre ellos reconocer el esfuerzo de la tarjeta IPN BBVA, que al menos en este periodo de enero a septiembre ya traemos 100 millones de pesos, así como otro tipo de captaciones que se están haciendo de las propias unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional. El director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, agradeció a los donadores y donadoras porque de esa forma se engrandece al Instituto Politécnico. Lo que yo quiero agradecerles a todas y todos ustedes por dar a Fundación Politécnico, por apoyar esta iniciativa, por esos fondos, por esas becas, por adoptar un estudiante
a nombre de esos jóvenes y esas jovencitas, yo les quiero agradecer porque les están dando una oportunidad de vida a las jóvenes y los jóvenes del Politécnico. Vámonos con temas de la Cámara de Diputados, donde ya se aprobó en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el ejercicio 2025. Contempla un recorte de 30.220 millones de pesos a organismos autónomos. La reducción presupuestal más importante se aplica en el Instituto Nacional Electoral. Así los números. Se asignaron más de 27,000 millones de pesos, que representan 33% menos de los 40,000 que había solicitado. En el caso del Poder Judicial, lo tiene en pantalla, se planea asignar cerca de 71,000 millones de pesos. Esto significa un recorte de 14,000 millones al presupuesto que habían solicitado, que era de 85,000 millones de pesos. Los organismos autónomos enfrentan recortes presupuestales. El Instituto Federal de Telecomunicaciones recibiría 1,180 millones de pesos. El INAI, 494 millones de pesos. Y la propuesta para la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, es de 488 millones de pesos. Los recursos que se entregaban a los organismos autónomos así serán asignados a la Secretaría de Educación Pública. Casi recibiría 15,000 millones de pesos para fortalecer las universidades del país. La Secretaría de Cultura tendrá una ampliación, como veíamos, de 3,000 millones. La votación de este paquete se va a debatir en el Pleno de la Cámara Baja a partir de este miércoles. Y seguimos con actividad de diputadas y diputados federales, y es que ahí en San Lázaro hubo importantes avances en materia de derechos laborales y de leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. Más de 650,000 trabajadores de plataformas digitales se verán beneficiados con prestaciones básicas de ley como acceso a seguridad social, vivienda, derecho a utilidades, aguinaldo y vacaciones. Tras 12 años de operar sin reglamentación, ahora empresas como Uber, Didi y Rappi deberán garantizar condiciones laborales para los llamados repartidores. Y es que en la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad la reforma a la Ley Federal del Trabajo propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, que reconoce la relación laboral entre las aplicaciones y los repartidores y conductores. Les corresponde como empleados, incluyendo el acceso a la seguridad social, el reparto de utilidades, la protección contra la discriminación y el derecho a la libre asociación y negociación colectiva. En otras palabras, se les garantizarán condiciones laborales dignas y justas. Esta no puede ser una iniciativa recaudatoria. Tenemos que dar el paso. Tenemos que aprobar esta reforma porque es el inicio del reconocimiento. La iniciativa fue aprobada por 462 votos y fue enviada al Senado para su discusión y eventual aprobación. Inmediatamente después, el Pleno aprobó las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Responsabilidades Administrativas. La Ley Orgánica del Poder Judicial contempla que el Consejo de la Judicatura Federal se transformará en el órgano de administración judicial con independencia y autonomía técnica y de gestión para emitir sus resoluciones, separando su función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cuanto a la Ley de Carrera Judicial, se pretende integrar la perspectiva de género y el principio de justicia social. Además, la plantilla deberá ser integrada con al menos la mitad de plazas para mujeres y también se busca fortalecer la Escuela Nacional de Formación Judicial. 11 Noticias, Axel Meneses. Vámonos con otros temas. Este martes la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, ofreció ya su último informe de labores. Esto con el desaire evidente de los poderes ejecutivo y legislativo. ¿Quiénes sí fueron? Vamos con los detalles. El desaire y las ausencias destacaron en el último informe anual de labores de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En el pasado a este tipo de informes asistían los titulares de los poderes ejecutivo y legislativo, incluso varios integrantes del gabinete presidencial. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum
envió a César Yáñez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. El poder de convocatoria de la ministra no fue suficiente siquiera para que acudieran los presidentes de las cámaras del Congreso, el senador Gerardo Fernández Noroña y el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Incluso 3 de los 5 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tampoco fueron. Se terminó el poder de convocatoria. Un desaire que no fue coincidencia. La propia ministra presidenta reconoció la tensión entre poderes que comenzó a gestarse luego de que la Suprema Corte declaró inconstitucional el decreto del expresidente Andrés Manuel López Obrador que adscribía la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. En su discurso, señaló que los miembros del Poder Judicial recibieron ataques del poder político por actuar con independencia, ante los cuales las y los juzgadores respondieron con sentencias. Se da cuenta a la sociedad mexicana que el Poder Judicial Federal ha hablado a través de sus sentencias y resoluciones que reconocidamente, tanto a nivel nacional como internacional, han protegido los derechos y las libertades de las y los mexicanos. Y dijo esperar que la reforma judicial construya un mejor sistema de protección de los derechos humanos. La reforma judicial presenta enormes retos, pero no solo para las personas juzgadoras, sino para todo México. La reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos. Todo demócrata, y con mayor razón, todo servidor público desea lo mejor para su país. Al terminar, recibió aplausos, aunque las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz no lo secundaron. Al informe asistieron 3 ministros en retiro: Guillermo Ortiz Mayagoitia, Margarita Luna Ramos y Eduardo Medina Mora. A 10 minutos de terminado el informe, la ministra Lenia Batres criticó a Piña Hernández. Indicó que no hubo ninguna información de acciones jurisdiccionales y que fue un mensaje de oposición política y negación democrática. Batres aseguró que fueron los últimos manotazos de resistencia ante una reforma que les quita un poder que creían de su propiedad. Punto de referencia. Bueno, en días anteriores trascendió el uso no autorizado del Museo Nacional de Arte, el MUNAL, para la celebración de una boda del ahora excoordinador de contacto con la ciudadanía de la Semarnat, Martín Borrego Llorente. Un hecho por el que el funcionario ya renunció y se abrió una investigación administrativa. Al ser cuestionada sobre este asunto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recordó que al inicio de su administración envió una carta a todos los servidores y servidoras públicas del gobierno federal. Ahí los conminó a actuar con disciplina, sin actos de corrupción o influyentismo. Cualquier conducta ilegal de los servidores públicos que viole el código ético o incurra en actos de corrupción será denunciado ante las autoridades administrativas y o penales. Los recursos de la tesorería son de todos los mexicanos y no se dilapidarán ni se malgastarán. Se invertirán en obras de utilidad pública, programas para el bienestar, garantía de los derechos humanos y sociales, construcción de la paz y la seguridad. En esta misma misiva, la presidenta destaca que en caso de no actuar con ética y honradez, se podría incurrir en actos de corrupción y, por lo tanto, ser responsables de delitos sancionados por la ley. Sobre este mismo tema, la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, informó a través de un comunicado que solicitó a Borrego Llorente su renuncia inmediata, tras los hechos que calificó como un grave error. Expuso que esta acción contrasta con la vocación austera, rigurosa e igualitaria de las administraciones de la Cuarta Transformación y aclaró 2 cosas más. Por un lado, que ningún recurso público fue erogado para dicho evento y que ella no fue informada ni autorizó ese acto. Y este martes la presidenta Claudia Sheinbaum firmó 2 decretos que garantizan los derechos de los pueblos indígenas. Vamos con más detalles.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó 2 decretos que garantizan el derecho de estas comunidades a decidir sus sistemas normativos y formas de gobierno. El primero se trata de la creación de la Comisión Presidencial de Planes de Justicia y Desarrollo Regional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. La reforma aprobada en la Cámara de Diputados tiene su origen en el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui y, actualmente, existen 17 planes de justicia en todo el país. Tenemos ahora 17 planes de justicia en todo nuestro país que beneficia a 26 pueblos indígenas en 12 entidades federativas y una población aproximada de 420,000 personas indígenas, mujeres y hombres, con una inversión en este momento de 27,000 millones de pesos. El segundo decreto consiste en la publicación de la traducción a 64 variantes de 57 lenguas indígenas de la reforma constitucional, que da derechos plenos a los pueblos indígenas y afromexicanos. Además, la presidenta Sheinbaum adelantó que el próximo año habrá, por primera vez, un presupuesto asignado a las comunidades indígenas. Por primera vez, las cerca de 13,000 comunidades indígenas que tiene registradas el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas va a recibir por primera vez un presupuesto. Ese es un cumplimiento de la reforma constitucional. Agregó que su gobierno continuará con los planes de justicia para los pueblos originarios y muestra de ello es que la próxima semana viajará a Chihuahua para entregar tierras y derechos de agua a la comunidad rarámuri. Por otra parte, en la conferencia matutina, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que desde 2018 en nuestro país no hay represión y se respetan los derechos humanos. La libertad de tránsito, libertad de reunión, libertad de manifestación, la libertad de expresión. No existen actos de represión ni censura. Los periodistas pueden ejercer con libertad su actividad. Destacó que la llegada de la primera mujer presidenta es una muestra de que se ha avanzado en el combate al machismo y la discriminación. Con información de Judith Hernández y Atlante Muñoz. Y retomamos lo que pasó en la conferencia matutina porque se hizo un corte de caja de los resultados de la política de hacer compras consolidadas de medicamentos. Y es que en los primeros meses de la actual administración, esta política ha permitido ahorros por más de 23,000 millones de pesos. Llevamos, como les decía, cerca de 53% de avance en el costo de la licitación que hemos venido adjudicando. Esto representa una negociación por casi un precio original de 135,000 millones de pesos. Eso es lo que cotizaron las empresas, lo que se venía pagando por estos productos históricamente. Con las mesas que hemos tenido en estas 2 semanas, hemos hasta ahora obtenido un ahorro de 23.5 mil millones de pesos. Representa casi 17% del costo original que nos cotizaron. Esta compra involucra a 27 instituciones y representa casi 5,000 millones de piezas que serán entregadas durante 2025 y 2026. Por otro lado, el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Sbarch, presentó la Oficina Única de Atención a Proveedores, cuya función será ofrecer un modelo digitalizado de organización que minimice los procesos burocráticos y transparente los procesos institución-proveedores. Y transparentar nuestros procesos administrativos. Vamos a otros asuntos. Alumnos y alumnas del Instituto Politécnico Nacional que participan en el programa de movilidad nacional e internacional fueron reconocidos por su esfuerzo, lo que realizaron para continuar con sus estudios en universidades de otras entidades y también fuera del país. Los detalles. El Instituto Politécnico Nacional realizó una ceremonia de reconocimiento a 263 estudiantes en movilidad nacional e internacional que estudiarán de enero a junio de 2025 en universidades en el extranjero. El objetivo, adquirir nuevas habilidades académicas y culturales que les permitan tener alta competitividad en el contexto global. Es un sueño hecho realidad. Estoy muy agradecida con la institución por el apoyo y con mi familia, que es mi pilar. La verdad me voy muy contenta y con muchas expectativas. Sí me siento sorprendido, me siento agradecido de haber sido aceptado en este programa. Pues obviamente estoy un poco nervioso porque pues es ir a un país diferente,
pero pues yo espero poder aprender de una diferente cultura, una nueva forma de hacer medicina. Me voy a la Universidad de Sabana y la verdad, objetivos pues tengo muchísimos. Para empezar, como es un país diferente, es en Colombia, pues es justamente conocer un poco más de la cultura, conocer otros países, otras costumbres. Yo soy de Oaxaca, entonces para mí hacer primero como venirme para acá y luego para allá es un logro para mí porque siento que es dejar en alto tanto a mi escuela como a mi estado y a mi país también. En total, 190 estudiantes viajarán bajo la modalidad internacional y algunas instituciones con destino a España, Polonia, Corea del Sur, China, Canadá, Colombia, entre otros. En la movilidad nacional, 73 jóvenes visitarán instituciones de Baja California, Jalisco, Guanajuato, Quintana Roo, Veracruz, entre otras entidades. En esa convocatoria dentro de los principales criterios es apoyar a la comunidad que tiene promedios arriba de 9 de calificación, así con un inglés que de B1 mínimo, y en ese sentido de poner en las diferentes áreas de conocimiento es como participan los estudiantes. Entre las universidades que recibirán más estudiantes del Instituto Politécnico Nacional están la Universidad Politécnica de Madrid, España, Corea del Sur, Polonia, Universidad de La Sabana y la Universidad EIA, ambas de Colombia, entre otras más. Con imágenes de Cristian Arismendi, 11 Noticias, Arno Gutiérrez. Y ahora, como parte de nuestro noticiario, nos vamos a enlazar hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Y regresamos a 11 Noticias con más información esta mañana para hablar del IMSS, que está buscando mejorar sus servicios a través de la digitalización y por ello hace pruebas piloto de una aplicación para la cual los pacientes tendrán que consultar primero el registro histórico de sus citas. Les damos más detalles. El Instituto Mexicano del Seguro Social inició la fase piloto de la Cédula Digital de Salud, herramienta que permitirá que los derechohabientes mayores de 18 años puedan consultar información histórica de sus atenciones médicas y dar seguimiento de ellas desde el teléfono móvil o tableta. El propósito de esta herramienta tecnológica innovadora es que nuestros derechohabientes tengan su información de salud de su atención de los últimos 12 meses, en donde ellos puedan tener de fácil acceso desde la palma de su mano, desde su teléfono celular o su equipo de cómputo, toda esta información que de la atención médica brindada en los 3 niveles de atención. A través de la aplicación móvil IMSS Digital se podrán consultar incapacidades otorgadas, medicamentos recetados, resultados de exámenes de laboratorio, la opción de conteo de pasos y quema de calorías. También se puede checar la fecha de las citas médicas o atenciones recibidas en los 3 niveles de atención, datos de somatometría como talla, peso y altura, índice de masa corporal y consejos prácticos para procurar una buena salud. El IMSS informó que el historial médico abarca un periodo de 12 meses a la fecha y podrá consultarse las 24 horas del día. Para obtener la cédula digital de salud, la persona debe instalar la app IMSS Digital versión 8.0.2 para las plataformas de iOS y Android y realizar un proceso biométrico, es decir, contestar datos de características personales para validar la identidad del usuario. El proceso para activar esta nueva funcionalidad de la app es ágil y en 2 pasos. Captura de la credencial vigente para votar del INE, seguido por la fotografía del rostro. Los ingresos posteriores serán únicamente con el reconocimiento facial, a fin de fortalecer la seguridad de la información y minimizar riesgos por robo de identidad. En una primera fase, la herramienta está dirigida a titulares asegurados que tengan la mayoría de edad, cuenten con credencial para votar vigente expedida por el INE, hayan acudido al menos a una cita en las unidades médicas del IMSS en la Ciudad de México y Estado de México. La cédula contiene datos personales y sensibles, por lo que únicamente está disponible para personas mayores de edad. Durante esta prueba piloto, el IMSS ha puesto a disposición de la población el teléfono 800-953-0112 de lunes a viernes de 8 a 20 horas para atender dudas relacionadas con el proceso. Con información de Araceli Aranday, 11 Noticias. Tiempo de los deportes, ya está con nosotros Gabriel Sainz con lo más relevante. Gabriel, buenos días.
Muy buenos días, Angie. Vamos con la información deportiva. Los arqueros mexicanos Matías Grande y Maya Becerra fueron nominados a los World Archery Awards 2024, galardón que reconoce año con año y vía votación pública a lo más destacado y exitoso de este deporte a nivel mundial. Matías Grande, en el arco recurvo, se proclamó monarca del Campeonato Panamericano de Medellín, la Copa del Mundo Yecheon y el último clasificatorio olímpico a París 2024. Además de cerrar la temporada como noveno del ranking mundial con 184.75 puntos. Por su parte, Andrea Maya Becerra, especialista en compuesto, tuvo un 2024 en el que consiguió la medalla de plata en las Copas del Mundo Shanghái y Yecheon, además del bronce en el Campeonato Panamericano de Medellín. Resultados con los que finaliza el año como la segunda mejor del orbe con 218 unidades. Y regresó la Champions League con la jornada 6. Ayer el Real Madrid logró sumar puntos tras arrebatar el invicto al equipo italiano Atalanta tras vencerlo 3-2. El PSV de Chucky Lozano perdió por la mínima ante el Stade Brestois. El Bayern Múnich sumó puntos tras golear 5-1 a Shakhtar. Y este miércoles el Atlético de Madrid recibe al Slovan Bratislava, equipo que ya quedó eliminado, lo que hará que sea más fácil para los colchoneros sumar unidades. El Borussia Dortmund recibirá en el Signal Iduna Park al Barcelona. Ambos equipos se encuentran igualados en puntos. Mientras que Santiago Jiménez junto al Feyenoord irán en búsqueda de unidades para colocarse dentro de los equipos a pasar a la siguiente fase ante el Sparta de Praga. Y este miércoles, en punto de las 11 de la mañana, el Club Pachuca inicia su aventura en la Copa Intercontinental Qatar 2024, cuando se enfrente al Botafogo en el partido que es denominado como el Derbi de las Américas de la FIFA. Pachuca llega a este torneo gracias a que logró su sexta conquista de la Copa de Campeones de la CONCACAF en junio, mientras que el equipo brasileño ganó su primera corona de la CONMEBOL Copa Libertadores gracias a una victoria por 3-1 ante el Atlético Mineiro el 30 de noviembre, antes de conquistar el Brasileirao el domingo. El vencedor se enfrentará al Al-Ahly el 14 de diciembre. Y en el básquetbol, la selección nacional concluyó el campeonato Centro Básquet Varonil Sub-15 que se celebró en Ciudad Juárez, Chihuahua, obteniendo la medalla de plata tras caer en la final ante Puerto Rico con un marcador de 75-80. Y hasta aquí la información deportiva. Guadalupe, muy buen día. Buen día para ti, muchas gracias, Gabriel Sainz. Y nos vamos con la información de ciencia. Carlos Guevara Casas, cuéntanos qué preparaste para esta mañana. Buenos días. Buenos días, Lupita. Así es, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Aquí le hemos presentado información sobre el origen de la flor de Nochebuena. ¿Qué tan mexicana es este referente simbólico de la Navidad en el mundo? Bueno, pues se trata precisamente de esta flor y ahora le contamos la historia de cómo se produce, los cuidados y el tiempo que lleva para que crezca y podamos adornar nuestros hogares con esta maravillosa flor mexicana. Las chinampas del suelo de conservación en esta temporada se pintan de rojo, debido a la producción de esta flor mexicana, la Nochebuena. Toma más de medio año tenerlas listas. En la Ciudad de México es la segunda flor de ornato más demandada detrás del cempasúchil. Plantarlo, fertilizarlo, estar al pendiente de que no entre alguna bacteria, algún virus. Son muchos los cuidados que necesita la Nochebuena. La flor de Nochebuena es una flor mexicana. La Ciudad de México es el tercer productor nacional. Este año logramos producir, ya terminando de contabilizar, 1.7 millones de plantas. Somos el tercer productor, pero sobre todo lo que es importante es que es una superficie muy pequeña. Las Nochebuenas en la ciudad se logran de manera eficiente, evitando el exceso de uso de agua. Nosotros no utilizamos agua potable, utilizamos agua de lluvia. Nosotros tenemos nuestras ollas de captación y así nos hemos venido manteniendo, ¿no? Se trata de una flor cuyas tonalidades enriquecen estas fiestas y en Xochimilco y Tláhuac benefician a 5,000 familias de manera directa e indirecta. La Cuitlazóchitl es una flor mexicana. Se han descubierto en algunos materiales prehispánicos la descripción de esta planta.
Se utilizaba para la calentura, se utilizaba también como en algunos casos colorante. Y curetch quiere decir de planta de piel. La flor además enriquece al entorno con servicios ambientales. Va a mantener la infiltración de agua, porque en el suelo de conservación sale el 70% del agua que consumimos. El 70% del agua, el 80% del aire puro de la limpieza del aire de la ciudad se da en suelo de conservación. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Y esto fue toda la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted un buen día. Vamos con información internacional porque los programas sociales Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro que ha exportado e impulsado el gobierno de México en países de Centroamérica ha contenido los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores al asegurar que ambas iniciativas han logrado impactar la vida de las personas en sus comunidades de origen y abrirles alternativas para que ya no consideren migrar como su única opción. Al encabezar un encuentro con directivos de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la MEXID, el canciller Juan Ramón de la Fuente destacó que con los programas que impulsa esta agencia se atienden las causas estructurales que propician la migración en países de Centroamérica. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró que sería un error imponer aranceles generales a las importaciones de bienes producidos en otros países, tal como lo ha planteado el próximo mandatario Donald Trump. Parece decidido a imponer aranceles universales a todos los bienes importados de otros países, con la creencia errónea de que esos países pagarán el costo de esos aranceles en lugar del consumidor estadounidense. ¿Quién pagará eso? Creo que este enfoque es un gran error. Biden señaló que concluirá su gestión en 40 días, dejando una economía sólida, aunque auguró malos tiempos. La administración entrante está decidida a retroceder al país a la economía de goteo y otro recorte de impuestos para los muy ricos, que no se pagará o si se paga, va a tener un costo real una vez más, causando déficit masivos o recortes significativos en programas básicos de salud y educación. En Beijing, el presidente de China, Xi Jinping, afirmó que las guerras arancelarias y comerciales van contra la tendencia de la historia y las leyes de la economía y no habrá ganadores. Por ello, convocó a líderes de organismos financieros a ir en busca de apoyo para revertir el proceso de desglobalización económica y proteccionismo en curso. Ver el desarrollo de los demás como una oportunidad en lugar de un desafío y vernos unos a otros como socios en lugar de adversarios, que la cooperación mutua, la coordinación unida y el beneficio mutuo sean los temas principales de nuestra era. En México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confió en que nuestro país alcance una buena negociación en la próxima revisión del TEMEC con Estados Unidos y Canadá hacia 2026. Nosotros estamos ya preparando todo para conceder la reunión ya formal con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Y bueno, es momento de conocer las respuestas que ustedes compartieron a nuestra pregunta del día, si conocen los riesgos de utilizar antibióticos sin prescripción médica. Agradecemos a todos sus respuestas y vamos con ellas. Clau Piña nos dice que podrían ser alérgicos, por lo que podría haber shock anafiláctico o no ingerir la dosis y el tiempo de administración adecuado por falta de conocimiento, generando resistencia bacteriana, o bien se podrían intoxicar gravemente por sobredosificación. Definitivamente, si conoce los riesgos. Vamos con María Isabel Núñez Peralta. Sí conoce los riesgos. Si no se llevan a cabo las indicaciones del tratamiento, no terminarlo o automedicarse, puede ser que las bacterias se vuelvan resistentes, que nos hagamos alérgicos, es lo que nos comparte. Yahuitl Petro, las bacterias pueden mostrar resistencia contra otros antibióticos y al no haber eficacia contra el microorganismo en cuestión, el paciente muere. Gracias por esta información y vamos a ver cómo quedó la encuesta en X. ¿Conocen los riesgos de utilizar antibióticos sin prescripción? El 83.3% de quienes votaron dicen que sí.
el 5.6% no conocen los riesgos y el 11.1% dice que sí, pero es más mi dolencia. Pues ahí están los resultados, así es como las personas compartieron sus opiniones. Guadalupe, pues nos vamos con esto que nos encontramos. Pues siempre tenemos un público bien informado, así que gracias. Mañana otra pregunta en redes sociales, aquí leemos sus respuestas. Nos vamos, Elvira Angélica Rivera. Así es, Guadalupe, mañana los esperamos. Hasta mañana, gracias a Karen Kenia Roberts por el vestuario. Pásenla bien, buenos días.